para que más personas nos puedan acompañar más allá de quienes están en la sala. Vamos a arrancar el día con unas palabras de bienvenida de Mariana García, que es la directora administrativa del Centro para la Sostenibilidad Urbana, que es uno de los organizadores del Cuarto Foro Mundial de Ciudades Bajas en Carbono. Ella es licenciada en Administración de la Universidad de Costa Rica y máster en Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco. Ella trabaja desde 2010 en temas de desarrollo urbano sostenible, fue oficial de proyectos en ONU Habitat, en Brasil, Colombia, México y Centroamérica, y fue miembro del equipo de coordinación y redacción del informe del Estado de las Ciudades en América Latina y el Caribe del 2012, y el documento La sostenibilidad en el desarrollo de los 20 años de la Cumbre de la Tierra, elaborado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río +20 con la CEPAL. Ella tiene muchísima experiencia en coordinación de equipos, producción de eventos, como el Foro Mundial Urbano en Medellín en 2014, la Expo Bici en Costa Rica en 2017 y 2018, y la verdad es una de las que nos ayudan a mantener el barco a flote en el Centro para la Sostenibilidad Urbana, lograr que todo este tipo de eventos sucedan. Entonces le damos una cordial bienvenida a Mariana, que nos va a dar las palabras de apertura. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muy buenos días. Para mí es un gusto hacer estas palabras de apertura en el segundo día del Cuarto Foro Mundial de Ciudades Bajas en Carbono. Este proceso para el equipo del Centro para la Sostenibilidad Urbana ha tomado aproximadamente un año. Ha sido muy interesante todo lo que hemos ido trabajando con el equipo de Medellín, de Low Carbon City, y se han hecho diferentes actividades en el marco de este foro durante este camino, desde capacitaciones, que hemos trabajado con personas desde administradores, psicólogos, gente de arquitectura, diseño publicitario, animación, hasta un bootcamp que preparamos para estudiantes de periodismo, que la idea era capacitar a estos estudiantes de periodismo bien seleccionados en cómo comunicar el cambio climático. ¿Esto por qué? Porque uno de los objetivos de este foro es que este tipo de conversaciones dejen de darse solo en espacios técnicos o en espacios, en círculos de personas expertas, y que bajen más a lo cotidiano del día a día, que bajen a la mesa del desayuno, cuando estamos conversando con nuestras familias, en espacios cuando estamos con nuestros amigos, y que de esta manera, entre todos y todas, consigamos ver desde nuestras posiciones cómo podemos contribuir y mejorar cada día más en estas temáticas. En todo este proceso hemos contado con el apoyo de la Dirección de Cambio Climático, del CATIE, de Vibrato Estudio, del Ministerio de Cultura y Juventud y claramente de nuestro patrocinador, el Instituto Nacional de Seguros, que hace posible el traer a todos estos panelistas internacionales que nos van a acompañar el día de hoy. Agradecemos también al equipo de producción, al personal del Teatro Nacional, del Teatro de la Danza, perdón, que ha estado súper pendiente de todos los detalles, y a los voluntarios y voluntarias que literalmente se ponen la camiseta para acompañarnos y apoyarnos en todo este proceso. A ellos y a ellas y a todos ustedes que están aquí presentes, son básicamente los que nos recuerdan a todo el equipo del Centro para la Sostenibilidad Urbana el por qué y para quién hacemos el trabajo que hacemos todos los días. Entonces, muchísimas gracias y les dejamos con una agenda muy bonita que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias, Mariana. Entonces arrancamos con la primera presentación del día. La primera presentación nos la va a hacer Idania Moya, que es la gestora de sostenibilidad del Instituto Nacional de Seguros. Ella les va a explicar un poco mejor. Ayer tuvimos a don Eduardo, que es el subgerente del INS, y el INS no se mete en esto solo porque sí, sino porque es un tema estratégico para ellos. Ella nos va a hablar de seguros y cambio climático. Ella es comunicadora con una especialidad en alineamiento estratégico para la sostenibilidad. Tiene experiencia en asesoría de empresas, con especialidad en servicios, y desde hace 3 años es la gestora de sostenibilidad para el Grupo INS. Entonces le damos la más cordial bienvenida a Idania.
Buenos días a todos y a todas. En nombre del Grupo INS, muy contentos de estar acá, participando, no solo apoyando como patrocinadores, sino también para contarles brevemente una participación muy corta que tiene que ver cambio climático con los seguros. Para algunos puede ser un vínculo muy obvio, pero no para todos. Y un poco la idea, aunque en una participación breve, pero sí les queremos dejar un poco el vínculo, inclusive para poder desarrollar relaciones con ustedes en el futuro a partir de esto. El Grupo INS es una organización con propósito, y el propósito básicamente nuestro es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la prevención y protección. Desde nuestro propósito, prevención es básicamente adaptación. Entonces, este es un vínculo directo que además se vincula, además de una frase que puede ser muy bonita y muy romántica, se vincula directamente con nuestro negocio. Hablar de seguros es hablar de gestión del riesgo. Actualmente, el panorama de riesgos a nivel de sector financiero ha cambiado. Desde hace 10 años hablábamos de precisamente factores de riesgo económico puro. Sin embargo, según el Foro Económico Mundial, inclusive desde recientemente, desde este año, cataloga como principales riesgos asociados al sector financiero los riesgos ambientales, donde tenemos cambios extremos, eventos asociados a cambios extremos, temas de cambio climático y desastres naturales. Entonces, es así que esto significa básicamente un cambio de paradigma en la forma en la que normalmente veníamos gestionando riesgos, la que veníamos haciendo negocios. Específicamente en el país, teniendo como punto de partida que somos uno de los países más vulnerables ante el cambio climático, asumiendo el reto no solo de estar en una zona geográfica altamente vulnerable, sino siendo un país en vías de desarrollo, afectaciones de este tipo son absolutamente vinculantes a una empresa aseguradora, y sobre todo en una empresa aseguradora del Estado. Entonces, es donde vamos entendiendo que el cambio climático es más allá de la gestión de los impactos internos, donde lo que hablamos es de carbono neutralidad y demás, que por supuesto sí lo tenemos que hacer como cualquier otra empresa responsable, pero entendemos cambio climático como algo directamente vinculado al negocio, donde vamos comprendiendo que esto no es un tema solo medioambiental, sino esto es un tema de desarrollo, donde en una empresa aseguradora puede implicar riesgos u oportunidades. Específicamente, y es donde en los últimos años hemos venido trabajando más enfocados en sectores más vulnerables. En este caso, agro es uno de los sectores claves para el desarrollo, y tenemos retos importantes en el país. Por un lado, climas, lluvias extremas, por otro lado, sequías, y representa un reto importante para el país y para el INS, donde se vincula directamente con nuestros seguros agrícolas. Considerando este esquema y estos retos, la organización ha asumido un reto desde el 2016 con una política de sostenibilidad, una estrategia y gestión directa de estos temas, que básicamente lo que queremos hacer es cumplir nuestro propósito a través de negocios y operaciones responsables, donde por supuesto está el punto de reducir nuestra huella ambiental, pero también es cómo maximizamos ese rol de protección del patrimonio y la salud de las personas, y específicamente tenemos un punto clave que son riesgos y oportunidades del negocio ante el cambio climático, y además nos hemos establecido retos en términos de productos y servicios de impacto.
Es así como a nivel estratégico, para nosotros cambio climático implica un tema de riesgo financiero, técnico y operativo. Estos temas no se discuten necesariamente en la unidad de sostenibilidad en la que yo soy parte, sino esto se discute a nivel de junta directiva, se discute a nivel de gerencias financieras, de gerencias técnicas. ¿Por qué? Porque básicamente puede representar, si no lo sabemos gestionar, un impacto en las finanzas directamente. Pero sin embargo, no solo es algo que nos puede representar una amenaza, sino también podemos ser parte de la solución. Y es ahí donde es importantísimo el contacto con ustedes como partes interesadas, sociedad civil o de diferentes sectores que representan, para poder maximizar esas oportunidades de lograr utilizar el seguro como una herramienta para la adaptación al cambio climático, cómo podemos utilizar el seguro para blindar y proteger, por ejemplo, a un agricultor que está expuesto a amenazas cada vez más grandes, no solo a nivel medioambiental, sino además de factores socioeconómicos. Entonces, ¿cómo logramos tarifas más inclusivas que le permitan poder acceder a ese seguro? Pero también cómo asesoramos y trabajamos con ese agricultor para lograr que asuma medidas de adaptación, que lo brinden, que lo protejan de un posible impacto. Y en caso de que si ya con esto no se logró disminuir ese impacto, igual está el seguro para que pueda reponerse y poder tener mayor resiliencia ante lo que pueda venir. Y también otro es cómo a través de información que nosotros podamos generar, podemos poner a disposición de sectores como turismo, como agro, para que puedan tomar medidas y desarrollar, por ejemplo, protocolos que blinden al sector en términos del impacto que puede ser inminente. Otro es en términos de sociedad civil, cómo podemos lograr crear incentivos, por ejemplo, para la adquisición de carros eléctricos con una tarifa diferenciada en el seguro. Entonces, aquí un poco la idea, y ya para cerrar mi participación, que es cortita, es dejarles y ponerles en la mesa la idea de cómo el seguro le podemos sacar punta para en el trabajo conjunto lograr soluciones, ya sea en términos de mitigación, en términos de adaptación y en términos de lograr el seguro como una herramienta para incentivos y promoción de prácticas. Les dejo mi contacto. En caso de que tengan alguna idea, consulta o formas de cómo podemos vincularnos con ustedes, el INS es la aseguradora del Estado, es la aseguradora de los costarricenses, y este reto y el lograr potenciar el seguro no es algo que lo vamos a hacer desde este edificio que tenemos aquí a la par solitos, sino es en relacionamiento con ustedes. Entonces, estamos para servirles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Idania. Ahora vamos a continuar con la primera charla magistral de este bloque del día 2, que es de datos científicos para la sociedad, con Melania Guerra. Melania estudió ingeniería ambiental, eso estudié yo, no Melania. Melania estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Costa Rica y trabajó en el Centro Espacial Johnson de la NASA, y luego obtuvo su maestría y doctorado en oceanografía en la Universidad de California. Trabajó como investigadora en la Universidad de Cornell y en la Universidad de Washington, y se enfocó en estudiar los sonidos que producen los mamíferos marinos y los impactos que sufren por la contaminación acústica provocada por las actividades industriales. Ella se especializa en las regiones polares, por eso le llaman la tica polar, donde el mar está libre de hielo debido al cambio climático.
Sus múltiples expediciones en barcos de investigación le despertaron una pasión por traducir el conocimiento científico para la toma de decisiones internacionales, un ámbito que se le llama diplomacia científica. Durante el 2018 se desempeñó como Nippon Fellow en la División de Asuntos Marinos de las Naciones Unidas y se especializó en la gobernanza de océanos y derecho multilateral. A inicios de 2019, ella representó a Costa Rica en la expedición Homeward Bound, un programa de liderazgo femenino para científicas que se lleva a cabo en la Antártica. Y la iniciativa aspira a formar una red de 1000 mujeres científicas a lo largo de 10 años y potenciar sus roles en la toma de decisión e implementación de políticas públicas que combatan problemas globales como el cambio climático y el desarrollo sostenible. De verdad es una dicha contar con Melania como panelista magistral y le damos una fuerte bienvenida, un fuerte aplauso para ella. Gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por, bueno, pues a los organizadores sobre todo por incluir este tema que a veces se siente tan lejano y tan desconectado a la hora de hablar sobre la sostenibilidad de las ciudades. Pero espero que al final de esta charla veamos que todo está conectado y que por supuesto que hay muchísima relación. En esta ocasión, bueno, vamos a hablar sobre estos dos ecosistemas, la criosfera y el océano. Y cómo se sienten afectadas o cómo se ven afectadas por el cambio climático y por qué esto nos impacta a nosotros. Entonces mi charla va a estar dividida en 3 secciones y voy a discutir cada una de estas regiones de forma separada, cada uno de estos regímenes climáticos de manera individual, pero también voy a hacer unas comparaciones entre ellos. Voy a estar apoyándome sobre todo en la ciencia más reciente, y cuando digo más reciente, literalmente esto viene saliendo del horno hace como 3 semanas. La IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, pues anunció su reporte y publicó su reporte especial sobre el océano y la criosfera a finales de septiembre, el 25 de septiembre, y pues compila más de casi 7,000 estudios de los últimos 10 años que fueron resumidos y reanalizados por... Primero que nada, es literalmente como la imagen visual que uno se imagina, que siempre sale como en las portadas de las revistas a la hora de hablar de cambio climático. El Ártico y Antártica son siempre esas imágenes icónicas que nosotros nos imaginamos o que nos han hablado a la hora de hacer el cambio climático un ejemplo visual. La criosfera, entre Antártica y el Ártico, cubrimos más o menos 2% de todo el agua del planeta, porque si nos imaginamos que la mayor parte del agua del planeta es salada, pues solo un 2% está contenida en los polos. Pero si nos enfocamos en el agua fresca del mundo, vamos a estar hablando de casi el 80% del agua del planeta. Y cubren una superficie de un 11% del planeta, de la superficie terrestre, y un 7% de la superficie oceánica. Y dentro de ese montón de agua que hay contenida en los polos, hay una capacidad o un potencial de elevar el nivel del mar unos 66 metros. Así que si toda esa criosfera se derritiera, podríamos elevar el nivel de 66 metros. Estas regiones, por naturaleza, son sumamente dinámicas. Son lugares que están constantemente cambiando de forma. Es más, entre el mínimo y el máximo, en el Ártico, por ejemplo, hay una diferencia del doble. Entonces, el mes del hielo mínimo, que es en septiembre, es la mitad de lo que es en marzo, que es cuando alcanza su máxima cobertura. Entonces, es complicado estudiar estos lugares porque por naturaleza tienen un flujo y una variabilidad muy alta, muy extrema. Sin embargo, sobre eso, por supuesto que estamos superponiendo una variabilidad que es anormal o que es causada por el hombre. ¿Cuál es la función de los polos, tanto de Antártica como del Ártico? La función es vital para el sistema climático porque ellos son los que se encargan de remover el calor excedente que tenemos en el planeta. Siendo superficies blancas, ellas crean lo que se llama el efecto albedo, que es lo mismo que cuando vamos a la playa y usamos una ropa clara que se encarga de sacar ese calor para no sentirnos calientes.
Ese efecto albedo es máximo en el planeta en las zonas polares. Entonces, este gráfico demuestra cómo con diferencias de latitud en el eje X, pueden ver en el centro está el trópico, y en los extremos, en los polos, tenemos un efecto de albedo muy, muy alto, que significa mucho de ese calor está siendo rechazado de regreso hacia la atmósfera. Sin embargo, bajo el régimen del cambio climático, no solo estamos derritiendo o eliminando esa capacidad de poder evacuar el calor, porque estamos derritiendo la parte blanca, sino que además estamos sustituyéndolo por una superficie oscura, por el fondo, la superficie del océano. Entonces, esto es lo que se llama la amplificación polar, y esto es lo que explica por qué cuando vemos un mapa de la temperatura promedio global, podemos ver que en los polos tenemos una diferencia de casi o más del doble que el promedio mundial, porque están funcionando esos dos mecanismos, esas dos formas de acelerar el calentamiento. No sé si recuerdan, hace unos meses este gráfico se hizo bastante viral. El investigador en Inglaterra, Ed Hawkins, publicó una base de datos en la cual uno puede buscar, esta es la página Show Your Stripes, esto que se llaman las gráficas de las rayas de calor. Cada una de estas rayas constituye la temperatura promedio del lugar que uno elija, en este caso la temperatura global. Y podemos ver entonces la transición entre 1850 hasta el presente y cuánto nos hemos calentado. Pero si vemos que es el promedio global, y lo comparamos con el del Ártico, podemos ver justamente ese fenómeno que les contaba de la amplificación polar, de que es el doble del gráfico anterior. Para empezar específicamente con el Ártico, les puedo contar que el Ártico es un océano que está rodeado de tierra. Este océano pasa mucha parte del año cubierto de hielo. Se encuentra sobre el paralelo de latitud 66.3 grados norte, y circundando todo ese océano congelado existe territorio que pertenece a 8 países. Y en esos 8 países costeros habitan más o menos 4 millones de personas, sobre todo poblaciones nativas. Esos 4 millones de habitantes, por supuesto, que dependen del Ártico para sus costumbres culturales, para su sobrevivencia, para sus necesidades económicas y muchísimos aspectos sociales. Entonces, todas las decisiones geopolíticas que se toman en el Ártico tienen que contemplar, por supuesto, la subsistencia de estas comunidades. Hay una gran riqueza de recursos naturales, por ejemplo, de petróleo y de gas natural, y por supuesto, entonces esto genera muchísimos intereses encontrados con países tan poderosos como los que tienen presencia en el Ártico, como Estados Unidos y Rusia. Al mismo tiempo, es una región que tiene una gran importancia geopolítica y estratégica, porque conecta muchísimos de los océanos y los continentes del mundo. Como les contaba, el Ártico está fluctuando constantemente y variando entre su máxima cobertura en marzo y su mínima cobertura cada año en septiembre. Pero esto ha estado variando año con año y por supuesto reduciéndose. Y aquí vemos la gráfica de cuánto se está reduciendo. La línea verde es la cobertura máxima, pero sobre todo el mínimo, que es el de septiembre, es el que más se ha reducido, perdiendo casi como 13% cada década durante los últimos 30 o 40 años. Se encontró en este reporte del IPCC reciente que desde el año 79, todos los meses de todos los años se ha perdido hielo. Entonces siempre hemos estado batiendo récords en cada año. Y el hielo del Ártico no solo se está encogiendo, sino que además se está haciendo más joven. Y cuando decimos que se hace más joven es porque generalmente, o antes lo que sucedía, era que se acumulaba hielo de múltiples años, o lo que se llama el hielo multianual. Ahora ya es muy difícil encontrar, solo un 10% más o menos del Ártico es hielo que tiene más de 5 años, y eso significa que es nieve que cae un invierno, se sostiene durante el verano y vuelve a caer nieve el año siguiente, y así se va compactando el hielo de muchos años. Pero conforme va pasando el tiempo, ahora estamos viendo que la mayor parte del hielo
es lo que se llama, en lenguaje nativo, se llama Sikuliak, que significa que es el hielo que solo es de un año, es el hielo de ese invierno que se derrite ese mismo verano y el año siguiente vuelve a nevar y se forma nuevo hielo. Este hielo, el hielo multianual es sobre todo importante para las especies que dependen del hielo en el invierno, porque por supuesto si se derritió todo el hielo durante el verano, al iniciar el invierno no hay hielo hasta que vuelva a nevar. Entonces las especies que son nativas, endémicas, que dependen del hielo, requieren que durante el verano por lo menos un poquito del hielo se sostenga. Según las predicciones del IPCC, del reporte del IPCC, estamos ya en una trayectoria en que muchísimo del contenido de dióxido de carbono en la atmósfera va a tener una inercia en el sistema que va a hacer que se siga perdiendo hielo en el Ártico. Y podemos ver las dos trayectorias que son los diferentes escenarios, de acuerdo a los escenarios del RCP 2.6, que es el optimista en caso de que reduzcamos las emisiones bien rápido, y en la línea roja, que sería el peor escenario, que es el RCP 8.5, y vemos una gran diferencia. Vemos una diferencia de tener 50% del hielo o tener todo el hielo que se haya perdido para el año 2100. ¿Y qué significaría esto, por ejemplo, para las industrias y para los intereses geopolíticos en el Ártico? Bueno, pues esto por supuesto abre las rutas de transporte y estas son las 3 rutas que se están previendo que se pueden empezar a trabajar. La primera sería el pasaje noreste, que es el que conecta desde el estrecho de Bering, hasta el estrecho de Davis, entre Groenlandia y Canadá, y pasa sobre todo por aguas internas de Canadá, conectando entre Asia, los mercados de Asia y los mercados de la costa este de Estados Unidos. En este caso, Canadá, por supuesto, está muy interesado en poner peajes o poner rutas y controlar el tránsito sobre sus aguas. Por el otro lado, las aguas de Rusia también se están abriendo y eso sería entrando por el estrecho de Bering, conectando Asia y Rusia con Europa. Y eso es lo que se llama la ruta del Mar Norte, y eso sobre todo es en aguas internas de Rusia. Pero imagínense que estas 2 rutas reducen más o menos en un 40% versus tener que pasar por el canal de Panamá o el canal de Gibraltar. Entonces hay muchísima diferencia que va a hacer que por supuesto haya muchos intereses peleando por abrir estos caminos y estas trayectorias. Más adelante, ya en un caso como por el año 2100, se estaría hablando también de la ruta del Ártico Central, que sería pasar por el puro centro. En el caso de Antártica, si nos vamos para el otro lado del planeta, vamos a estar hablando de no solo el polo opuesto, sino literalmente en forma en forma es totalmente lo contrario. Allá estábamos hablando de un océano rodeado de tierra, en Antártica estamos hablando de un continente que está rodeado de mar. Además, a diferencia del Ártico, no tiene poblaciones nativas, nadie nunca ha nacido o no es nadie de Antártica, sino que está gobernado por un tratado internacional desde el año 1959. La única manera de habitar o de pasar tiempo prolongado en Antártica es si uno va con propósitos de ciencia o de paz. Entonces hay estaciones científicas de los países que son parte o miembros del Tratado Antártico que pueden habitar y vivir en las estaciones. Antártica es tan grande, es más o menos como 2 veces el tamaño de Australia, que entonces hay que dividirlo y partirlo un poco para poder entender qué es lo que está sucediendo bajo el régimen de cambio climático. Vamos a partirlo en 3. La primera parte es la península antártica, que es este dedito que sale hacia Argentina y hacia la Patagonia, que es como más o menos del tamaño de California, para que se ubiquen un poco, y tiene una elevación promedio de 1500 metros sobre el nivel del mar. Hay una gran cordillera que pasa aquí por el centro, y sobre esa cordillera hay glaciares que acumulan más o menos unos 500 metros de grosor de hielo. Como es un lugar que está muy influenciado por el océano, porque por
tres lados, por los lados y por arriba, tiene la influencia del océano. Entonces es un lugar donde se ha calentado todavía más, se ha calentado como 3 grados en los últimos 50 años, y esto ha significado que tiene 100 días menos al año de hielo marino. Si toda la península antártica se derrite, los glaciares que tienen ahí, vamos a tener más o menos una elevación del nivel del mar de unos 24 centímetros. Y se ha encontrado que ahora el mecanismo mediante el cual se está derritiendo el hielo es diferente, porque estamos empezando a ver unos fenómenos interesantes en las plataformas de hielo. Las plataformas de hielo son donde caen los glaciares sobre el mar y se forma como una gran capa, como una gran mesa muy gruesa de hielo que está sobre el agua, pero sostenida con el continente en el fondo. Y antes se veían los glaciares, los témpanos de hielo que se quebraban aquí en la punta. Y últimamente, en los últimos 10 años, los satélites están grabando un fenómeno nuevo, que es que el hielo se parte aquí abajo porque el agua está muy caliente y se está soltando toda la plataforma desde aquí. Y eso es lo que genera estos grandes icebergs que oímos en las noticias, que constantemente rompen récords. En el año 2017 fue uno de estos años en que una de las plataformas, la de Larsen C, tuvo un gran desprendimiento de un iceberg. Generalmente los témpanos se parten aquí, pero empezamos a poder ver por satélite una gran ranura que se empezaba a cortar hasta acá adentro. Y empezaron a seguirla por medio de satélites de interferometría que podían ver el movimiento del hielo, de cómo se iba partiendo. Y fue una de las primeras veces que se le pudo dar casi seguimiento en tiempo real y poder estar viendo por medio de satélites conforme se iba abriendo la ranura, hasta que recuerdo que nos avisaron cuando quedaban 8 kilómetros para que estuviéramos pendientes, porque esos últimos 8 kilómetros era como ya el último pedacito que lo estaba sosteniendo. El satélite de interferometría lo que hace es ve las diferentes velocidades a las cuales se están moviendo las placas, y entonces de esta manera puede dibujar la ranura de una manera que no es visual, que visualmente no se podría ver, y entonces se puede hacer una medición más exacta. Creo que si el video llega hasta abril 2017, cuando estaba por acá, y para julio, el 10 y el 12 de julio fue el día que se terminó de partir. Entonces, solo unos meses después, ese verano, este gran pedazo del Larsen C se desprendió de la plataforma. Y cuando estos pedazos pasan enfrente, es muy impresionante, porque a diferencia de los icebergs que tienen diferentes formas, estos son literalmente como cuadrados, le dicen table ice, le dicen hielo de mesa, porque son como unos cuadrados. Y aunque es difícil medir la escala, es difícil ver la escala, pero esto es más o menos como unos 150 metros de altura y como 2 kilómetros de largo. A diferencia de la península, cuando partimos el segundo pedazo de Antártica, que sería Antártica del Oeste, Antártica del Oeste es muchísimo más grueso, tiene muchísimo más hielo acumulado y tiene 2 grandes plataformas, que es la de Weddell y de Ross aquí abajo. Se ha calentado como 2.4 grados en los últimos 50 años y hemos visto que se ha triplicado la pérdida de hielo en una época muy reciente, los últimos 10 años también. Si todo este hielo se derritiera, tenemos potencial de subir unos 6 metros a nivel mundial. Y finalmente, Antártica del Oeste, que sería la parte muchísimo más grande, más dinámica, con una geomorfología más complicada, es donde está el hielo más grueso y el hielo más viejo también, porque se ha acumulado a lo largo de muchísimos años. Aquí es donde está el verdadero secreto de Antártica, que serían 57 metros de nivel del mar. Durante mucho tiempo se creía que estaba estable, y es hasta los últimos 2 o 3 años que se está encontrando de nuevo que el derretimiento de Antártica del Este es por debajo, y es por el agua caliente marina que está derritiendo o carcomiendo los glaciares por abajo, y no tanto por la temperatura atmosférica por arriba.
Como les contaba, Antártica del Oeste, que es donde está, por ejemplo, el Polo Sur aquí. Por acá cerca también hay un lugar que se llama el Lago de Vostok. Y en el Lago de Vostok se encuentra el hielo más antiguo, que es acá. Y el hielo más antiguo es importante porque guarda un registro de las temperaturas antiguas y se trabaja entonces el campo de la paleoclimatología, que es sacar estos grandes núcleos de hielo y cuando se sacan se cortan como en tajadas y estas tajadas contienen burbujas de aire. Esas eran las burbujas de aire que se mantuvieron, se mantuvieron con la composición atmosférica del momento en que cayó esa nieve. Así que son burbujas que tienen casi 1 millón de años y se puede extraer de esas burbujas el contenido de dióxido de carbono y hacer una reconstrucción del clima anterior, porque sabemos cómo era la atmósfera hace 1 millón de años atrás. En el reporte del especial de océanos y de la criosfera se encontró finalmente que, se encontró cuánto se ha derretido cada una de estas grandes masas, cuánto contribuye cada una de ellas al incremento del nivel del mar, y que definitivamente esto es ahora el mecanismo que está propiciando el aumento del nivel del mar. Por supuesto que también la expansión del agua, porque el agua está más caliente, es un segundo fenómeno, pero ahora ya sabemos que este es el mecanismo principal que aumenta el nivel del mar. Y en cuanto a las predicciones, podemos afirmar con bastante seguridad que estamos en una trayectoria de fijo a llegar como a unos como medio metro de aquí al año 2100. Y de aquí, si no reducimos drásticamente las emisiones, estaríamos casi llegando a 1 metro a nivel mundial. Voy a pasar esto. Ok, para pasar al océano, que sería el tercero de los regímenes que estamos viendo, es por supuesto un sistema que incorpora la mayor parte del planeta y también es un lugar que constituye un gran hábitat, es el hábitat más grande que tenemos y que es habitado por muchísima biodiversidad. Por eso constituye juega un gran papel en la regulación del clima global y el agua tiene un alto calor específico. Lo que eso significa es que puede acumular mucho calor antes de subir la temperatura. Entonces este reporte nos cuenta que el océano es el que ha absorbido un 93% del calor excedente que hemos colocado los humanos por las emisiones antropogénicas. Es donde está sobre todo, la mayor parte, casi todo el calor que hemos agregado al planeta está siendo absorbido por el océano en un esfuerzo por balancear mantener el balance del clima global. ¿Y eso qué significa? Eso significa que se están viendo cada vez más estas ondas de calor, las ondas marinas de calor, están siendo cada vez más frecuentes, más intensas y también duran más tiempo. Y no sé si recuerdan, hace como 4 o 5 años, frente a Estados Unidos y a Canadá, se formó algo que todavía no sabían cómo llamarlo, entonces le pusieron el blob, que era una formación que se mantuvo como unos 6 meses de agua que era anormalmente caliente, como 3 grados por encima del promedio, y este año justamente están empezando a detectarlo otra vez. Y son estos fenómenos de agua muy caliente que se acumula, que impacta las especies, muchísimas especies pesqueras. Esta es una zona de salmón y pues están teniendo muchísimas pérdidas por esas especies que son importantes para las pesquerías. Pero el problema no termina ahí, porque cuando el dióxido de carbono es absorbido por el océano, empieza lo que se llama el problema gemelo del cambio climático. Y el problema gemelo es la acidificación del océano. Es cuando uno diluye ese dióxido de carbono y hace que se suelten unos radicales o unos iones de hidrógeno. Y ese hidrógeno lo que hace es bajar el pH o incrementar la acidez del agua y se va carcomiendo, literalmente como cuando uno pone un diente dentro de un vaso de Coca-Cola, se va comiendo la concha de los animales
Eso especialmente afecta los plancton, ¿verdad? Todas las bases en la cadena alimenticia del mar. Entonces podemos ver que conforme aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera, aumenta el dióxido de carbono en el agua y baja el pH del océano. Las trayectorias o los escenarios futuros nos dicen que esto es uno de los efectos que más podemos tratar de reducir, que si de verdad nos comprometemos con el escenario que es el RCP 2.6, que es empezar a actuar ya en contra y para reducir las emisiones, que esto es algo que podemos, ¿verdad? Podemos normalizarlo a un nivel que no nos impacte tanto. Mientras que si no hacemos nada, vamos de verdad a afectar las especies marinas. Y podría seguir dándoles un montón de datos deprimentes y de historias tristes sobre el océano, pero de casualidad, al mismo tiempo que se sacó y que se publicó este reporte del IPCC, salió otro reporte, también hace 3 semanas, que se llamaba El océano como una solución para el cambio climático. Entonces les quiero resumir brevemente qué se dijo en ese reporte. Básicamente considera al océano no como una víctima, sino como un aliado en resolver la crisis climática. Y ellos analizaron 5 soluciones, como está de moda tanto el tema de soluciones basadas en la naturaleza, estos son 5 soluciones basadas en el océano que podrían ayudarnos a cerrar la brecha en las emisiones para no perdernos de la trayectoria de los 2 grados, sino que llegar a la de 1.5. Y si incorporamos estas 5 soluciones, que es las energías renovables basadas en el océano, como por ejemplo las energías maremotrices, o implementar mejores mecanismos de transporte en el océano, o los ecosistemas, tener ecosistemas saludables en las costas y en el océano, tener prácticas de pesquerías y de acuacultura que sean compatibles con la acción climática. Si hacemos todas estas cosas, podemos reducir 4 billones de toneladas de dióxido de carbono al año 2030 y 11 billones de toneladas al año 2050. Entonces eso significa que es tienen una gran potencial para estabilizar el clima global. Y si lo hiciéramos, si hiciéramos todas estas 5 prácticas y las implementáramos de una manera ambiciosa y efectiva, lo que vamos a poder hacer es cerrar esa brecha entre la trayectoria para 1.5 grados o hacia 2 grados. Porque básicamente esta es la trayectoria en que estamos ahorita, y si implementamos estas prácticas, eso no significaría que estamos 1/4 del camino para llegar a 2 grados o 1/5 parte del camino para llegar a la trayectoria de 1.5. Así que el océano nos pega un gran empujón en la dirección correcta, siempre y cuando estemos usando prácticas sostenibles en estas 5 áreas. Y no solo eso, además de que tenemos ese gran empujón para descarbonizar, encima tener estas prácticas, estas 5 prácticas que son soluciones basadas en el océano, genera un montón de co-beneficios para el desarrollo sostenible. Entonces tenemos, por ejemplo, por supuesto, las pesquerías ayudarían a reducir el hambre, ayudarían a reducir la pobreza, incrementarían la equidad de género, etc. Este foro en el que hemos estado hablando de descarbonizar ocupa toda la ayuda que podamos tener. La razón para estar acá hoy es para presentarles estas ideas, para que veamos entre todos que tenemos que poner un poquito y un granito desde cualquier parte, desde cualquier componente, y que estas trayectorias, esas decisiones que tomemos ahora van a sentar la trayectoria en la que nos vamos a subir y en la que vamos a arriesgar nuestros futuros. Y por supuesto que si aplicamos estas estrategias de adaptación y mitigación que además incorporen el océano, vamos a tener no solo esos grandes beneficios en el clima, sino que además en el resto de los componentes del desarrollo sostenible. En contraste, estos reportes también nos pintan una muy difícil escenarios futuros que nos dicen que hay altísimos costos y muy, muy grandes riesgos si seguimos en la trayectoria actual. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Melania. De verdad es un poco estresante ver la presentación porque hace un llamado a la acción muy fuerte de que tenemos que tomar acciones. Conectando con el tema de ciudades y comunidades, hay que pensar también mucho en las comunidades costeras y las ciudades que están en los puertos y en las costas y cómo se pueden ver afectadas por todos los impactos que ella estaba describiendo. Con eso vamos a pasar al primer panel del día, que viene también bajo la línea de datos científicos para la sociedad, y vamos a tener varios panelistas con presentaciones cortas de 7 minutos, contando sobre sus experiencias, llevando toda esta ciencia a lo que se le dice en Costa Rica las personas de a pie, ¿verdad? A diferentes personas, diferentes públicos, y por ende traduciendo un poquito, ¿verdad?, entre ese lenguaje tan técnico a un mensaje que sea entendible. Tenemos como moderadora, voy a presentarlos a todos y luego voy a ir a presentarlos en profundidad cuando van ingresando. Tenemos como moderadora a María José Ventura de Costa Rica Limpia. Entonces, bienvenida María José. María José es la coordinadora de Costa Rica Limpia. Es una iniciativa para el involucramiento ciudadano en la transición a una sociedad libre de petróleo. Ella, entre las actividades que ha coordinado, está la organización del primero, segundo y tercer Festival Ciudadano de Movilidad Eléctrica en Costa Rica. Ha cooperado con estudios sobre movilidad eléctrica en Guanacaste, ha hecho investigación sobre el mercado de transporte eléctrico en Sudamérica, México, y es consultora junior en temas de descarbonización. Adicionalmente, ha dirigido la producción de videos ciudadanos educativos y es parte de la producción del primer podcast de Latinoamérica sobre descarbonización, que se llama Ponerse las pilas. Ella es miembro fundadora de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica, que se fundó en 2017, y también miembro activa de la comunidad de usuarios de transporte eléctrico. Entonces, un aplauso para María José, que va a ser nuestra moderadora hoy. Y voy a pedirle a los participantes que vayan ingresando. Agustín Gómez es parte del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y nos va a hablar de la huella ecológica para Costa Rica. Eugenia León de CATIE y de EFD Centroamérica, que nos va a contar sobre uno de los proyectos que ha estado trabajando desde ahí. Iván Darío es colombiano de World Mosquito Program, que también nos va a contar su experiencia. Y Adrián Martínez de la Ruta del Clima, que es una iniciativa en Costa Rica que también nos va a compartir sus experiencias. Un aplauso de bienvenida para todos. Vamos a empezar con la presentación de don Iván Darío. Él ha completado su doctorado en la Universidad de Granada, España, y es especialista en parasitología, leprología y medicina tropical de la Universidad de Montpellier, Francia. Él es director del programa de estudio y control de enfermedades tropicales de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, y ha publicado más de 135 artículos en revistas de renombre y ha sido miembro del Consejo Editorial también. Es miembro de la lista de expertos del Reglamento Sanitario Internacional, RCI, de la OMS, la Organización Mundial para la Salud, de enfermedades tropicales desatendidas desde el 2010 hasta la fecha. Y es miembro de la Academia de Medicina de Medellín desde el 2013 hasta la actualidad. Le damos la bienvenida a don Iván, que nos va a dar la presentación. Tiene 7 minutos. Bueno, gracias. Es una alegría estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Cambiemos un poquito de temas y hablemos de salud humana. En la salud humana tenemos que, se ha dicho recientemente, de que este es el animal más mortal que tenemos en el planeta. Y entonces a partir de eso sacan estadísticas donde se muestra que los mosquitos transmiten virus o parásitos que matan 725.000 personas al año, mucho más que lo que matan los mismos humanos. Y que hay que luchar contra estos gérmenes tan mortales. Sin embargo, pues no es claro de que se deban acabar con ellos. Aquí miramos una situación que está pasando en estos momentos en América. Esto es la selva amazónica. Llegan la gente, deforesta, quema, hacen asentamientos humanos subnormales, hacen, en el caso de Colombia, cultivos ilícitos, y hay criaderos de mosquitos, y ahí se establecen nuevos focos de enfermedad. También tenemos, ¿esto qué pasó? También tenemos que todos estos cambios del hombre en el planeta están cambiando
la evapotranspiración que tienen los bosques y está llevando a que haya menos lluvias, más desertificación, o sea, estamos haciendo unos cambios desde el punto de vista ecológico que hace que esa afectación esté favoreciendo la presencia de los mosquitos y por lo tanto la transmisión de enfermedades, y eso va pasando la enfermedad también de la zona rural a la zona urbana, como pasó con el ébola, con el Zika y con tantos otros gérmenes. Bueno, aquí, perdón, que esto se me está yendo, pero no es. Y entonces, ¿cuál es la solución que se han tenido desde hace muchos años? Fumigar. Echar toneladas y toneladas de insecticidas con la idea de que si logramos destruir a los mosquitos vamos a lograr protegernos de la enfermedad. Vamos a ver que esto se está replanteando porque hasta ahora ningún país ha sido capaz de destruir los mosquitos. Ay, ¿verdad? Y entonces, aún cuando se ven las estadísticas del consumo de insecticidas, sobre todo agrícolas, Costa Rica también está junto con Colombia gastando cantidades y estamos haciendo un daño enorme también en los insectos polinizadores, pero fuera de eso, del daño en el medio ambiente, estamos produciendo un problema enorme en la salud humana. Los que se utiliza para matar el mosquito que transmite el dengue es el malatión. Ya está comprobado que el malatión produce cáncer en las personas, ya lo acepta la Organización Mundial de la Salud y tenemos entonces un problema grave. ¿Qué es el World Mosquito Program? Es una aproximación distinta. Aquí lo que se busca no es acabar con los mosquitos, es quitarle la capacidad de transmitir los virus, en este caso el Aedes aegypti, que transmite dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Y para eso se cultivan los mosquitos con una bacteria que se llama la Wolbachia. Es una bacteria natural, está en muchos insectos, 60% de las especies de insectos, se transmite solamente cuando un mosquito se aparea con el otro, no afecta a células humanas porque es exclusivo de insectos, no tiene problemas para la salud ni humana ni animal. Y el objetivo del World Mosquito Program es proteger al 40% de la población de riesgo de estas enfermedades que nos da más de 1.000 millones de personas. ¿Cómo lo estamos haciendo? En Medellín dividimos, y otro municipio que se llama Bello, dividimos las ciudades en cuadrados de 50 por 50 metros y la misma comunidad empoderada allá mismo ha hecho la liberación de los mosquitos una vez por semana durante 20 semanas. En cada cuadradito se liberan unos 120 o 130 mosquitos. Ha sido la propia comunidad la que lo viene haciendo. Entonces, ha sido muy interesante porque hemos podido ya cambiar el programa de control de la enfermedad que era la Secretaría de Salud, a seguir siendo por la Secretaría de Salud, pero con el acompañamiento de las estudiantes. Entonces son los estudiantes que llevan estas casitas que van volvicasas a su familia, allá le ponen los huevitos de mosquito, hacen todo el trabajo académico y van estableciendo la infección. Hay evidencia internacional grande, como esta de Australia, que cuando se va llenando de los mosquitos con Wolbachia, la transmisión del virus va disminuyendo. Y hay experiencias en Australia, en Vietnam, en Río de Janeiro. Va la nuestra, nosotros ya liberamos mosquito en todo Bello y Medellín, donde viven 2.700.000 habitantes y ya estamos viendo resultados. Este año en Colombia, cuando el número de casos de dengue está por acá, es que estamos en éxito. Cuando está por acá es una forma de seguridad. Cuando está por acá es de alarma y cuando está más arriba de esta línea es que estamos en epidemia. Colombia ha estado este año en epidemia. Pero ¿qué ha pasado en Bello y en Medellín? Esto es Medellín, está en una zona de seguridad y en Bello, que fue donde primero liberamos, estamos en zona de éxito. O sea, mientras el país está en epidemia, nosotros tenemos zonas de seguridad. Eso es lo que está pasando, estamos cambiando la forma de controlar estas enfermedades con mucha participación comunitaria y en una forma mucho más amigable con el medio ambiente. Esto es muy rápido, el programa es hermoso, para los que quieran estar interesados, en esta página web pueden encontrar toda la información o me escriben que con mucho gusto, esto es una pasión, o sea, contestamos todas las preguntas y muchísimas gracias. Creo que estoy en el tiempo, ¿cierto? Muchísimas gracias, don Iván. Creo que lo asusté tanto con los 7 minutos que hizo hasta menos, así que muchas gracias por ayudarnos con el tiempo. Seguimos con Agustín Gómez. Él es un profesional en el campo de estadística y tiene un máster en sistemas de información con más de 14 años de experiencia en el tema de gestión y administración de la información y consolidando relaciones interinstitucionales.
En los últimos 14 años en el Observatorio de Desarrollo ha participado directamente en proyectos y actividades de investigación inmersos en el enfoque de desarrollo sostenible, tanto como investigador como coordinador de la Unidad de Estadísticas, específicamente en los temas de medio ambiente, energía, gestión forestal y participando también en el Atlas de Pueblos Indígenas, entre otras investigaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente coordina el trabajo comunal del observatorio y es investigador activo y profesor de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Y quiero que noten la diversidad de profesiones en este panel también como para cambiar el chip de que el tema de cambio climático es solo para gente ambiental. Aquí tenemos gente del área de medicina, del área económica, del área estadística, entonces todas las profesiones se pueden involucrar en este tema. Y con esa nota le doy la palabra a Agustín. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy les voy a compartir un poco de un proyecto que hemos estado desarrollando en el Observatorio del Desarrollo. Para los que no nos conocen, somos un centro de investigación dentro de la Universidad de Costa Rica y desde allí hemos venido desarrollando investigaciones mucho en el ámbito de cómo cuantificar eventos o mediciones que son un poco complejas y ponerlas en números y transmitirlos para los tomadores de decisiones. Entonces lo que les trabajamos con una misión, una visión, somos un equipo interdisciplinario y eso nos ha permitido poder meternos en temas que tal vez pueden ser un poco complejos. Hoy les vamos a compartir sobre una propuesta que estamos desarrollando y por aras del tiempo me voy a centrar solo en uno de los ejes, que es uno de los más importantes y tal vez el más vinculante para este foro, que tiene que ver con el tema de emisiones. La huella ecológica es una métrica que se ha estado hablando acá durante el día de ayer y el día de hoy, casi que en todas las intervenciones que han hecho cada uno de los panelistas que nos han antecedido. El aspecto es que Costa Rica, y creo que todos los países se caracterizan cuando se hacen evaluaciones en donde los indicadores son generados de fuentes internacionales de salir o muy bien o muy mal. Y a veces cuando uno empieza a buscar información a niveles más bajos, a niveles subnacionales, llamémonos cantones, distritos o las áreas en las cuales ustedes se puedan identificar como municipalidad o municipios, la cosa cambia. Ahí a veces puede que los valores o las métricas que nosotros estamos generando todavía sean peor o en algunas ocasiones puedan que sean mejores que los valores nacionales. Entonces, nada más para hacer una breve referencia de qué es la huella ecológica, nosotros lo que estamos tratando es de aplicar la metodología a nivel mundial del Global Ecological Footprint Network, que es una metodología en la cual se miden diferentes aspectos, tanto a nivel de biocapacidad como a nivel de la huella ecológica como tal, y en función de eso vemos si somos un país depredador, que así es como se caracteriza, o si más bien somos un país en los cuales tenemos un superávit en cuanto a lo que producimos versus lo que consumimos y versus lo que tenemos disponible en el ambiente. Entonces, a partir de eso, bueno, hay una metodología que se utiliza para poder hacer esta interpretación en donde tenemos diferentes componentes y en cada uno de esos componentes vamos midiendo qué es lo que podemos tener en cuanto a plantaciones, en cuanto a pesca, bosque, en cuanto a las edificaciones que podemos tener y a partir de eso metemos eso en una licuadora, digamos, milagrosamente nos da un numerito y dice si estamos bien o estamos mal. Y con base en ese numerito pueden haber varias posiciones de qué tan bien o qué tan mal estemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Cuando tenemos un valor a nivel país, cada una de estas cosas son relativamente fáciles de obtener. Las podemos obtener de encuestas de hogares, las podemos obtener de encuestas nutricionales, las podemos obtener de diferentes estimaciones en donde el país a nivel general puede tener un dato que nos permite hacer la magia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tratamos de bajar a niveles subnacionales y tratamos de identificar cómo vamos a medir la biocapacidad que tiene un cantón o un área más pequeña, o cómo vamos a medir lo que es, vamos a ver, el déficit ecológico, o cómo vamos a medir lo que es la reserva todavía ecológica, ahí lo que nos saltan son más preguntas de realmente cómo vamos a cuantificar eso y de qué datos vamos a partir para poder llegar a eso. Yo les voy a presentar ahorita cómo estamos a nivel nacional y una comparación para que tengan una idea después de cómo esto se aterriza a un ámbito cantonal o a un ámbito subnacional. Si nosotros hacemos un contraste entre la huella ecológica y estos son datos ya generados por la red global,
Lo que nos llama la atención es cómo en algún momento nosotros empezamos relativamente bien y ahora estamos un poco mal. Si nosotros analizamos lo que es la huella con la biocapacidad en el concepto de hectáreas globales, todavía el panorama se hace un poco más pesimista y estamos entrando en un tema de un déficit. Y si nos tomamos el concepto de cuántos planetas somos los que estamos consumiendo, vean que por acá andamos en el orden del 1.5. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, si a nivel nacional estamos así, ¿cómo podemos estar a un nivel subnacional? ¿O cómo podemos estar a un nivel cantonal? Entonces, el objetivo de esto es tratar de generar una comparación, al igual que como estamos comparando Costa Rica contra Panamá, Nicaragua, México, Guatemala, los demás países de la región, en cuanto a la biocapacidad que tiene cada uno de ellos y cuál es su composición a lo interno. ¿Cómo poder comparar Costa Rica? Y aquí es donde viene el reto, y en estos 3 minutos les voy a tratar de elaborar esta idea. El día de ayer, en una de las charlas, se mencionaba uno de los expositores que para poder venir al foro se tuvo que trasladar en un autobús, porque como iba a venir en carro, ¿verdad? Que todo el cuento de las emisiones. Si nosotros solo agarramos una variable proxy para poder estimar qué tan complejo es un cantón a nivel de cuántas ventas en litros de diferente tipo de gasolina se genera, uno a partir de los factores de emisiones que pueden tener los vehículos o los factores de emisión que se pueden estar generando por cada una de las ventas de gasolina, puede empezar a estimar realmente cuánto es el peso. Aquí estoy haciendo feedback con algo. ¿Cuánto es el peso que tiene eso en un cantón? Entonces, en este pequeño ejemplo, lo que vamos a tratar de presentarles es esa evolución a nivel cantonal. Este es el comportamiento de la flota vehicular de Costa Rica desde el 2008 hasta el 2019, en donde nosotros ahorita andamos en el orden del 1.600.000, un poquitito más para allá de vehículos, y vehículos, tomemos vehículos privados, taxis, autobuses, motocicletas, digamos carga liviana y carga pesada, que es esta la composición. Entonces, y estamos hablando del orden de 5 millones de habitantes, para que vayan haciendo referencia. Ya me sacaron la amarilla, así que ya voy a ir avanzando un poquito más. Si nosotros tomamos en cuenta que el porcentaje de solo la flota vehicular de carros, de taxis y de motos, llámese transporte privado, representa casi un 80% de la flota vehicular, y si hacemos una simple razón, bueno, ¿cuál es la relación entre buses y carros? Estamos en un orden al día de hoy, de casi 66 vehículos por cada autobús que está circulando en el país. Y por el otro lado tenemos las ventas en millones, digamos en las ventas totales de combustible por año, que aquí lo que no me interesa es que no tanto se fijen en el valor, sino en la tendencia. Si nosotros estamos hablando de volvernos una economía en carbono neutro, una economía digamos en donde podamos evidenciar todas las acciones que a nivel de política pública nosotros estamos generando a nivel país, y empezamos a contrastar cuáles son aquellos cantones en donde se presenta una mayor incidencia de ventas, que son en las áreas centrales o en las áreas, digamos, esta es la división para los que no son de Costa Rica, esta es la división de cantones que tiene el país. Ahorita tenemos 82 unidades administrativas. Podemos encontrar que Alajuela, San José de Cartago, Limón y Pocosí son los que presentan una mayor cantidad de ventas totales de combustible, mientras que Jiménez, Turubares, Dota, Ojanche y Nandayude son los que presentan una menor cantidad de ventas. Pero si hacemos una relación en donde solo tomamos el porcentaje de gasolina, diésel, búnker o LP para el año 2018, y entre más azul, lo que quiero que llame la atención es que todas las ventas de esos combustibles, casi que el 90 o más arriba de ese porcentaje, son consumidas en ese mismo cantón. Entonces, todo lo que se vende a nivel de combustible en esos cantones digamos, representa o está, digamos, sostenido en lo que es gasolina, diésel y búnker. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos una simple estimación de cuántos kilómetros se recorre por día un tipo de vehículo, de acuerdo con las características de gasolina, diésel, más los totales de kilómetros recorridos que se pueden hacer, podemos empezar a imaginarnos en esto, y con esto cierro. ¿Cuánto realmente, y dentro de la huella ecológica, ya está demostrado uno de los mayores pesos que se tiene son las emisiones de CO2 y cómo eso afecta, digamos, al país? Lo que nosotros estamos tratando de hacer con esta primera estimación y con este cálculo es ponernos a pensar cómo cambiar
la realidad de Alajuela, de San José, de Cartago, de Limón, de San Carlos, de Pocosí, de Liberia, de Santo Domingo, de Punta Arenas, en cuanto a las toneladas de emisiones de CO2, que esta es una primera estimación que nosotros estamos haciendo, en donde estos son los cantones que van ganando, versus San Pablo, Valverde, Costa, Nandayude o Jiménez, que son los que tienen una mayor peso en cuanto a las estimaciones y realmente qué hay en esos lugares que podemos hacer para tratar de hacer algún tipo de compensación. Cuando nosotros estamos hablando de indicadores para la toma de decisiones, también tenemos que ver cuál es la calidad de la información con la cual nosotros podemos obtener. En el tema de huella es muy bien, digamos, es muy fácil generar un dato país y quedar en una posición relativamente bien, pero cuando nosotros empezamos a desmenuzar los indicadores y empezar a caracterizar cómo se encuentran cada una de las regiones, ahí es donde viene el principal reto. Con esto termino, aquí nos pueden ubicar, esta es una primera estimación que estamos haciendo de este índice. El índice de la huella no se calcula solo con las emisiones, hay otros valores asociados, pero por temas, digamos, de tiempo nada más me quise centrar en este porque también es algo relativamente sencillo. Todos nos trasladamos en carro, todos nos trasladamos en autobús, y empezar a hacer la simple matemática de cuánto eso implica en emisiones y cómo eso se está concentrando en un solo cantón, en una sola área, creo que ya les dejo una idea muy clara de qué acciones a nivel de política pública uno tiene que empezar a hacer para tratar de mitigar este tipo de cosas en un ámbito local. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Agustín. Cuando dije las profesiones, ahora me faltaron dos, que eran Relaciones Internacionales, ¿verdad? Y Derecho. Entonces, este es el panel más diverso por aquí. Seguimos con Eugenia León. Eugenia trabaja en el CATIE. ¿Me cerraron este? Aquí estoy. Eugenia es investigadora y oficial de comunicación para el Programa de Investigación en Desarrollo, Economía y Ambiente del CATIE y para la iniciativa global Environment for Development, EFD, hospedada en la Universidad de Gotemburgo. Su trabajo en el CATIE inició como coordinadora del proyecto de investigación Agua para el Consumo Humano, Comunidades y Cambio Climático, Impactos Esperados y Adaptación en Centroamérica, y continuó su trabajo enfocándose en la comunicación de ciencia, especialmente en diseminar resultados de investigación a diferentes audiencias y minimizar la brecha entre academia y grupos de tomadores de decisiones. Entonces nos va a comentar sobre esa experiencia. Bienvenida, Eugenia. ¿Me abren este? Gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias y felicitaciones a los organizadores de este evento. Bueno, mi nombre es Eugenia, como dijo Andrea, trabajo para el CATIE en el Programa de Investigación en Desarrollo, Economía y Ambiente, que como la mayoría de programas trabajamos en investigación, educación y asesoría técnica. Yo hoy les voy a hablar de un proyecto en específico, que fue el que nombró también Andrea, que trabajábamos con el objetivo de mejorar los procesos de toma de decisión y a todo nivel, ¿verdad?, sobre adaptación al cambio climático, y trabajamos específicamente en 3 países de la región, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, con lo que nosotros en Costa Rica llamamos ASADAS, pero son organizaciones comunitarias encargadas de la provisión del servicio de agua potable. Algunos de los métodos o objetivos específicos era la simulación climática, hidrológica para la región, también la evaluación de la vulnerabilidad de más de 249 organizaciones comunitarias, que fue con las que trabajamos. También trabajamos con métodos de economía experimental para evaluar preferencias de riesgo y adaptación a tecnología para mejor manejo del recurso. Y como la mayoría de los proyectos, también teníamos un objetivo de difusión de resultados entre tomadores de decisiones. 3 resultados así de una forma muy resumida. Dentro de la modelación climática, el equipo logró identificar un escenario, ¿verdad?, no muy prometedor, de una disminución de hasta el 20% en la disponibilidad de agua para la región. Un resultado positivo fue que en el experimento de economía experimental, vale la redundancia, nos dimos cuenta que los hogares que adoptaron una tecnología para ahorro de agua experimentaron un consumo promedio menor en un 11%. Y también, bueno, los resultados fueron los famosos 29 talleres y cursos que implementamos.
bueno, nuestras audiencias variaban, ¿verdad? Específicamente estábamos trabajando con ASADAS y con estas organizaciones comunitarias. Trabajamos con autoridades gubernamentales en todos los países y con la comunidad científica y académica. Yo me voy a enfocar en el ejemplo de los talleres de fortalecimiento de capacidades en las comunidades. A modo de resumen, con las otras dos audiencias nos fue muy bien, por dicha. Y sobre los talleres, en la mayoría de proyectos, ¿verdad?, o programas de investigación, la fase de difusión de resultados se ve como una etapa totalmente aparte de lo que es la investigación pura. Se ve como eso que tenemos que hacer al final, ¿verdad?, que los donors nos dicen que tenemos que hacer. Sin embargo, se sabe muy poco sobre el impacto de estos esfuerzos de divulgación, y son esfuerzos muy grandes, es presupuesto, es tiempo, es logística, hay todo un proceso, ¿verdad?, para lograr hacer estos talleres en todas las comunidades, pero realmente no se sabe qué pasa después de eso. Y este proyecto de investigación tuvo ese componente muy innovador de agregar la etapa de divulgación como un componente de investigación. ¿Cómo lo hicimos? Usamos lo que se llama un ensayo controlado aleatorio, podemos omitir el nombre técnico y les puedo explicar cómo es que lo hicimos. Prácticamente un RCT, por sus siglas en inglés, es tomar una muestra con características exactamente iguales. Para nosotros fueron 160 asadas en Costa Rica específicamente, cuyos características, ¿verdad?, que las hacía similares era que estaban en el corredor seco, o sea, Punta Arenas y Guanacaste, y que trabajaban por bombeo, que las hace aún más vulnerables en su manejo. Entonces, dividimos esta muestra en dos, el grupo tratamiento y el grupo de control. El grupo de tratamiento, como lo dice la palabra, lo que hace es tratar, ¿verdad?, este grupo, que para este caso lo que hicimos fue que participaran en los talleres de diseminación, donde se les entregaba información sobre los escenarios futuros climáticos, la necesidad de importancia en adaptación, y para finalizar les dábamos como una paleta, ¿verdad?, de opciones o medidas a implementar dentro de sus asadas para estar mejor preparados para los retos del cambio climático. Bueno, como les dije, fueron unos talleres súper minuciosamente preparados, ¿verdad?, con equipos de comunicación de CATIE, y duraban mediodía. Y bueno, el equipo de control no recibe nada de información, se hace una encuesta base al inicio, a los 160, y luego 2 años después regresamos a hacer la misma encuesta para medir el impacto. O sea, lo que queríamos saber era si realmente sirvieron los talleres, si todo este esfuerzo, por así decirlo, valió la pena. Y 2 años después, ¿qué encontramos? Resultados nulos. Y Grumpy Cat, que en paz descanse, me ayuda a explicar cómo nos sentimos varios, ¿verdad?, del equipo. ¿Qué pasa con resultados nulos? Estos suelen decepcionar a todos. Decepcionan al equipo de investigación, decepcionan a los tomadores de decisión. Es muy difícil de poner esto en prensa, ¿verdad?, hacerlo llegar al resto. Sin embargo, estos resultados nulos son valiosos en realidad, tal vez hasta más valiosos que un resultado wow, porque a pesar de que no ocupan titulares, sin ellos es muy difícil avanzar en la base de evidencia para la política. ¿Qué quiero decir con esto? Que a nivel de política pública, si la entidad, digamos, AIA, que es la entidad reguladora aquí, ¿verdad?, y a la autoridad de agua, quiere hacer talleres, de ahí el resultado nulo los puede hacer, pero realmente no hay impacto. ¿Qué aprendimos? Bueno, nuestro equipo cree que el desarrollo de capacidades es importante y es capaz de hacer cambiar el comportamiento de las personas, que es la meta final, pero la evidencia es que no hemos encontrado la mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Por ahora, la manera en que lo estamos haciendo es débil. También, un solo estudio no puede proporcionar una imagen completa. Esperamos que nuestro estudio estimule lo que se llama una cultura de experimentación en los programas de sostenibilidad y específicamente en los de adaptación.
y cómo mejorar, ¿verdad?, para llegar a esta cultura de experimentación. Nosotros, de las lecciones aprendidas, es que, bueno, es importante apelar a los valores de la audiencia, ¿verdad?, cómo hacer que estas personas se enganchen a lo que uno está diciendo, ¿verdad?, que entiendan la importancia. Una lección aprendida muy importante: presupuesto. No se puede hacer comunicación efectiva si no hay toda una etapa de planificación y muchas pruebas y pilotos. Si quieren más información sobre el proyecto, pueden visitar la página de efdinitiative.org. Y muchas gracias. Mil gracias, Eugenia. Yo le agradezco muchísimo que haya tenido, digamos, la valentía de venir a presentar algo que no salió tan bien, pero a mí me parece que es súper valioso. En el mundo emprendedor, de hecho, hay un tipo de eventos y dinámicas que se llaman los fuck up nights, desde los emprendedores que tratan de hacer algo y todo sale mal, ¿verdad? Pero eso es lo que nos permite aprender y mejorar y seguir pues, generando resultados a partir de los aprendizajes de cuando fallamos. Y especialmente en temas de cambio climático, tenemos que poder tener cierta flexibilidad para aprender y no tener una rigidez, especialmente en el caso de tomas de decisión y de liderazgos, de que todo tiene que salir siempre bien y que no podemos equivocarnos. Tenemos que poder equivocarnos, pero con la suficiente flexibilidad para aprender de eso rápido y volver a iterar y hacer las cosas mejor, ¿verdad? Entonces le agradezco muchísimo por eso. Vamos con la última presentación, que es de Adrián Martínez. Adrián nos acompaña de la Ruta del Clima. Él tiene experiencia en derechos humanos, participación ciudadana, desarrollo sostenible, cambio climático, política ambiental y derecho. Él es investigador, director y fundador de la Ruta del Clima. Él cuenta con una maestría en gobernanza ambiental y seguridad, con una especialización en cambio climático de la Universidad para la Paz y una licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Entonces, le damos la bienvenida a Adrián para que nos cuente también lo que hacen en la Ruta del Clima. Bueno, primero, gracias. Muchísimas gracias por sacar de su tiempo y acompañarnos. Siempre muy importante que funcione la presentación. Sigue privado. Ok. Bueno, entonces no tengo presentación. Pues bien. Bueno, la Ruta del Clima es una ONG costarricense que tiene 5 años de funcionar. Nuestro objetivo principal es promover la participación pública en las decisiones climáticas. Creemos fuertemente en lo que es la sensibilización, la educación y la creación de capacidades tanto de ciudadanos y ciudadanas como de organizaciones. Uno de los puntos claves en lo que nos enfocamos o creemos realmente es una incidencia política basada en la ciencia y basada en el enfoque de derechos humanos. Y esto en cambio climático, pues lo tomamos, digamos, siempre hacemos referencia al informe del 1.5 del IPCC, donde nos habla que sin las personas no podemos, sin la gobernanza multinivel, no podemos realizar la transformación de la sociedad, que es lo que nos trae aquí, que es básicamente un tema de desarrollo. Y también, pues, esa transformación no necesariamente va a ser justa si no tenemos los derechos humanos incluidos como un enfoque dentro de las acciones climáticas. Entonces, esos 2 puntos nos llevan a presentarnos como una ONG intermediadora de conocimiento. Realmente lo que tratamos es de conectar a los investigadores, a las organizaciones de base, a las instituciones, al sector privado, para que incida en el tema de cambio climático desde su perspectiva. También tenemos un amplio interés en lo que es el tema de los impactos climáticos en la sociedad, especialmente en lo que son daños y pérdidas y adaptación, que creemos firmemente que es el tema que Costa Rica debería estar enfocándose por su realidad en cuanto a las emisiones que emite y por el contexto social, económico, y lo logramos. Entonces, pero ya me lo sabía. Y eso es para nosotros uno de los puntos muy importantes, y vamos a ver si realmente lo logramos. Ya casi. Bueno, y entonces, como les dije, hemos estado desarrollando este proyecto por los últimos 5 años. ¿Ya? Ok, entonces vamos a hacer, bueno, básicamente esa es nuestra misión, pero ya se las dije. Este es el informe y ahí está la cita al pie de donde menciona esto, el 1.5 del reporte del IPCC.
Y pues estos son todos nuestros favoritos juguetes de derecho internacional, y sí, soy abogado pecador en ese tema, pero me he tratado de reformar un poco con el cambio climático, y como pueden ver, dentro de la misma estructura de gobernanza climática, la participación, la educación, el acceso a información y la capacitación son partes no solo de la Convención Marco de Cambio Climático, sino del Acuerdo de París, y se ven reflejados en nuestro libro de reglas. También tenemos el súper lindo Acuerdo de Escazú, que nos establece mecanismos de acceso a información y mecanismos de participación que Costa Rica todavía tiene que estrenar, y eso lo creemos básicamente, como les trataba de decir anteriormente, que nos genera acción climática más efectiva, más justa y pues costo eficiente, al estar ligado no solo a la ciencia, sino a los derechos humanos. Y como les mencioné, nuestros puntos de interés es ser este agente intermediario entre organizaciones, incidir en las decisiones climáticas. Somos observadores tanto del ECOSOC como de la Convención Marco. Hemos incidido por los últimos 4 años en las conferencias de cambio climático, y pues uno de los ejes principales que tenemos son el acceso a la información y la sensibilización del público, porque creemos que sin ustedes, sin los investigadores, sin los empresarios, sin las organizaciones de base, sin las personas en las instituciones públicas, todo lo que estamos aquí hablando pues no se va a lograr. Parte de lo que hemos hecho para intermediar, y como somos usuarios también de información climática, es por medio de la comunicación. En este sentido, tenemos un programa que ya de radio con Radio U, 101.9 FM, todas las mañanas a las 8 de la mañana, donde por los últimos 5 años hemos emitido ya casi 200 programas con actores sociales nacionales e internacionales, y además podcast también. Muchas de las personas que ustedes conocen que trabajan en cambio climático han pasado por ahí, incluyendo ministros y demás. Tenemos casi más de 200, 300 artículos de opinión informativos y también descriptivos sobre gobernanza climática, y mucho de este esfuerzo ha sido gracias al esfuerzo voluntario, lo cual es muy bien, pero siempre esperamos que hubieran más recursos para apoyar este tipo de iniciativas. Como les mencioné, incidimos dentro de las conferencias climáticas, llevando las diferentes perspectivas, al menos desde Costa Rica, sobre qué es la gobernanza climática, y utilizamos como usuarios de información climática para hacer aportes, por ejemplo, como el último reporte que remitimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los impactos del cambio climático en los derechos humanos en Latinoamérica, también en lo que es el último informe del Relator de Derechos Humanos y Ambiente sobre los impactos del cambio climático, y también remitimos aportes técnicos dentro de la Convención Marco de Cambio Climático sobre participación, y un tema que para nosotros es esencial, que es daños y pérdidas y cómo afecta eso a los derechos humanos. Hemos realizado varios eventos durante los últimos 5 años dentro de las conferencias, tratando de llevar nuestra perspectiva y la información que dialogamos con los diferentes actores sociales en Costa Rica. Y pues también hemos realizado diferentes actividades, tanto de capacitación con organizaciones locales acá, como una que hicimos este año sobre gobernanza climática, pero también foros de participación y diálogo con juventud. Y últimamente, uno de los, ya para cortar, porque la verdad no sé cuánto tiempo he gastado, tenemos un proyecto muy divertido donde también estamos utilizando información pública con el Instituto de Futuros Sostenibles de la Universidad Técnica de Sydney, y el World Future Council, donde estamos generando una hoja de ruta política basado en un ejercicio de modelaje energético, basado en información pública sobre cómo hacer la transición hacia la descarbonización, pero con un poquito más de ambición, utilizando 100% de energía renovable, y ese es un proyecto que estamos desarrollando actualmente. Entonces, básicamente, lo que quería decirles es que participar es un derecho y la información es base para la participación informada, y nosotros como usuarios e intermediarios de conocimiento, pues creemos que esta discusión que vamos a tener ahora es súper importante, y quisiera agradecerles muchísimo y disculparme por todo el enredo de la presentación. Muchísimas gracias. Ya, ahora sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar acá. Gracias a los panelistas por sus presentaciones. Quizás antes de iniciar esta conversación me gustaría dar un marco general sobre dónde está Costa Rica en temas de datos abiertos.
Bueno, Costa Rica pertenece a la Alianza para el Gobierno Abierto desde el 2012. Esta es una organización multilateral que básicamente busca el acceso a la información y lucha contra la corrupción. También actualmente nos encontramos realizando la co-creación del cuarto Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto. De hecho, justamente hoy se cierra la tercera etapa del plan de co-creación. Adicionalmente, Costa Rica adoptó la Carta Internacional de Datos Abiertos, la cual da una definición a estos que me gustaría darles para dar inicio a esta conversación. La Carta define los datos abiertos como datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Para aterrizarlo un poco al cambio climático, Costa Rica ha lanzado, o bueno, tiene plataformas de acceso a estos datos científicos en cambio climático como el SINAMEC, que es el Sistema Nacional de Métrica en Cambio Climático. Este se lanzó en la PRECOP ahora el 10 de octubre. Para los que no saben, la PRECOP son estas reuniones previas a las conferencias en cambio climático de las Naciones Unidas, que ahora la COP va a ser en diciembre en Chile. Y bueno, pues el SINAMEC es una de estas herramientas que sirve como monitoreo para datos científicos en cambio climático. Actualmente esta plataforma está en versión beta, entonces nosotros como usuarios podemos ingresar e incluso dar retroalimentación a la Dirección de Cambio Climático, que es la que está manejando esta plataforma. En el mediano plazo, pues el SINAMEC va a incluir también datos sobre adaptación y finanzas climáticas, que son sumamente importantes pues, para la discusión. Me gustaría iniciar con una pregunta a partir de esto del SINAMEC. ¿Qué otro tipo de recursos podemos usar, piensan ustedes desde sus experiencias, pues para que sea accesible estos datos, que sean accesibles para todos los actores de la sociedad? En el campo de trabajo nuestro tenemos un sistema de PQRS, pregunta, bueno, ustedes saben qué es eso, y hay una comunicación permanente con la comunidad. Entonces, tenemos personas de las ciencias sociales principalmente que están con la comunidad participando no solamente en responder las inquietudes, sino en responderlas muy rápidamente e ir informando. Esta es una forma de contrarrestar movimientos o opositores a los proyectos. Por ejemplo, este del control biológico tiene enemigos. Hay gente que prefiere el negocio de los insecticidas, comprar insecticidas, es un mercado que mueve muchos millones de dólares. Entonces, es en ese contacto con la comunidad donde se les va respondiendo y ellos tienen toda la facilidad por todas estas páginas sociales o directamente con una línea de respuesta 24 horas al día o por muchas formas para estar respondiendo las inquietudes. Yo creo que nos toca esa labor previa, porque estamos en una época donde muy fácilmente se puede tergiversar la realidad y dar noticias falsas. Entonces es una forma de contrarrestar lo que lo estamos haciendo. Gracias. Ya que anda por aquí voy a robar y después voy para allá el micrófono. Bueno, nosotros desde la universidad hemos tratado de desarrollar no solo plataformas tecnológicas que es cierto, le llegan a un público limitado, digamos, de eso somos conscientes, pero hemos explotado un poco lo que son los canales alternos a comunicación, lo que son los mismos programas internos que tenemos, el canal de radio, los medios digitales, el canal de televisión que se tiene, y tratar de asesorarnos con profesionales en el campo para poder llegar a transmitir un mensaje de una forma adecuada, que creo que eso es uno también de los principales retos que desde la academia a veces se nos critica, de que nos quedamos en el artículo muy elevado y que eso cómo se traduce y ese montón de cifras o datos que cómo me impactan a mí. Entonces, sí hemos tratado, por lo menos desde el observatorio, de generar diferentes canales y sobre cada uno de esos canales desarrollar estrategias de comunicación muy específicas para tratar de llevar de una manera más simple la información. Pero sí, todavía tenemos un componente, un reto muy grande
que es a partir de las plataformas tecnológicas que ya tenemos, cómo realmente el usuario puede interactuar con eso. Entonces eso, digamos, ahí lo dejo por ahí. Bueno, creo que un tema muy importante que no se puede dejar de lado es no solo el acceso a la información, sino qué información se genera y para quién, qué intereses se refleja. Y eso tiene una gran conexión con el financiamiento de la investigación, de los temas que dejan que investiguen. Y eso es algo que la ciudadanía tiene que tener muy presente, que no es suficiente tener el CENIGA, el CINAMEC o la plataforma de datos abiertos, que ojalá todas se hablen entre sí, pero también qué datos se generan para ellos y qué datos se le permite a los investigadores que puedan generar en base al financiamiento que esté disponible y cuánto este financiamiento refleja nuestros intereses a nivel local, a nivel nacional o a nivel regional y qué tanto tal vez está reflejando otros intereses. Yo creo que eso es algo esencial para nosotros y que siempre tenemos que tener presente, digamos, que la investigación, si bien tiene su rigurosidad, pero no necesariamente tiene un enfoque neutro a raíz del financiamiento. Sí, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con los comentarios previos y creo que el reto en temas de comunicación es que no lleva un proceso de diseño exhaustivo. Siempre se ve como algo que se tiene que hacer en algún momento. Entonces no es estratégico, ¿verdad? Y yo creo que también falta mucho un ejercicio de empatía, porque casi siempre en la posición en la que uno está sentado, claro, los resultados y lo que uno hace es importantísimo, pero para las personas que a mí me interesa, ¿qué le importa a esas personas? ¿Cuáles son los valores a los que yo quiero apelar a ellos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es el cambio que yo quiero de comportamiento, verdad? Entonces, creo que más que una pregunta de cómo hacer los datos abiertos la pregunta base es ¿qué querés cambiar? ¿Qué es el mensaje que querés? Porque si es por datos, a diferentes escalas están. Este proyecto AC3 tiene una plataforma que se llama Mesomaps, que es toda la modelación climática y es una maravilla y es increíblemente técnico. Entonces, eso fue muy fácil de diseminar dentro de la audiencia de interés, pero el reto estuvo en las personas que más afectadas están, son las comunidades, ellos son los que llevan, ¿verdad?, los retos más grandes del cambio climático y por eso fue que se hicieron unos talleres súper, ¿verdad?, con mucho esfuerzo, ¿verdad? Y ese fue el golpe, ¿verdad? Darnos cuenta que, ok, esta no es la manera, ok, ¿cuál es? ¿Verdad? Más seguimiento, tal vez más acercamiento con estas comunidades, ¿qué es lo que a ellos los apela? Yo les hablaba, qué sé yo, de la disponibilidad de agua, pero a ellos lo que más les importa son sus familias, la salud. Tal vez si lo hubiéramos entrado por ahí. Entonces, ese diseño, como si fuera otro proyecto de investigación, pero en la parte de comunicación, creo que es lo que valdría la pena reforzar. Claro, sí, completamente de acuerdo también. De hecho, algo que menciona mucho Mónica Araya, que es la directora de Costa Rica Limpia, es que hay que traducir a un lenguaje ciudadano todos estos datos científicos, porque si no, pues no se van a entender y no vamos a lograr tener el impacto que queremos. Como bien se mencionó en esta conversación, pues muchas veces los datos se presentan de manera poco amigable con los usuarios. Y hay algo que a mí me preocupa enormemente, es cómo hacer llegar esta información a grupos vulnerables como gente discapacitada o grupos indígenas, por ejemplo. Según datos del INEC, el 18,2% de la población mayor de edad son personas en condición de discapacidad y la mayoría está en el Pacífico Central, región que todos sabemos que es altamente vulnerable al cambio climático. También, según un informe de estadística del Subsistema de Educación Indígena, solo el 30% de las escuelas ubicadas en territorios indígenas tienen servicio de internet. Con base en esta información, ¿qué información deberíamos de compartir y cómo la deberíamos de compartir tomando en cuenta esto? Te voy a contar una experiencia que tuvimos ya hace varios años en la costa caribe de Colombia. Estudiando unas enfermedades encontramos otra. Hay una forma de enfermedad que se llama la leishmaniasis visceral. No se sabía que estaba en esa comunidad indígena.
sino que haciendo búsqueda de casos de otro, pues encontramos el primer caso. Nos llama la atención de que nunca había sido informada, pero hablando con la gente nos decía que había muchos niños que habían muerto de esa enfermedad. Entonces, habían muerto, no habían ido al centro de salud, era un reto grande. Empezamos a estudiarla y nos dimos cuenta que, después de muchos estudios, que era una enfermedad que hace parte de la concepción del indígena, las enfermedades del indio. Hay unas enfermedades que ellos consideran que es de la medicina facultativa y van al hospital cuando están enfermos. Pero hay otras enfermedades que son más de causas mágicas y demás, que los tratan ellos mismos. Esta estaba en la categoría de las enfermedades del indio y por lo tanto nunca habían ido al centro de salud. Empezamos con el reto de no solamente estudiarla muy bien, sino de socializar los hallazgos. La actitud es que nosotros no vamos a enseñar, sino que hay un intercambio de saberes. Y con esa actitud de intercambio de saberes, en una comunicación muy franca y muy directa con ellos, cuando había niños enfermos, les propusimos, usted tiene esta medicina tradicional, usted trata de esta forma la enfermedad, permítame que lo tratemos juntos y déjeme que yo le ponga también estas inyecciones. Ellos sabían que era una enfermedad de naturaleza mortal, todos los niños se les morían y por lo tanto el que uno le propusiera combinar medicina lo aceptaron. El efecto demostrativo que tuvo, ver de que con ambas medicinas los niños se estaban salvando, ya no se morían, llevó a que ellos cambiaran completamente la actitud. Entonces eso nos llevó a un replanteamiento de la misma comunidad de cómo seguían manejando los casos. Ya no era el brujo, sino que ya nos lo remitían y lo trabajamos conjuntamente de una forma muy respetuosa. Eso llevó a un cambio bastante grande. Es complicado pensar de que por medio de internet o por medio de estas redes sociales vayamos a tener una comunicación directa, unos cambios de comportamiento en las comunidades indígenas que no tienen acceso al internet, pero ahí están otras formas que son más tradicionales, implican un acercamiento directo, respetuoso y muy fraternal, pero hemos tenido experiencias exitosas. Lo que estamos haciendo ahora con el dengue también es un acompañamiento directo. La comunidad tiene acceso a toda la información, van al laboratorio cuando quieran y la comunicación es permanente para que ellos conozcan y se empoderen. Es la misma comunidad la que está liberando los mosquitos en estos momentos en Medellín y sobre todo estudiantes que los llevan a su casa, los padres firman un informe de consentimiento aceptando que estén las trampitas en las casas y son ellos mismos los que hacen el control. O sea, se puede. Gracias. Usando el ejemplo del compañero, el caso de éxito de ustedes es bastante fácil de detectar en el aspecto de que para llegar a poblaciones vulnerables, lo que uno tiene que hacer es apelar, como uno dice, apelar a sus valores, ¿verdad? En el caso de ustedes fue de éxito porque les tocó la fibra más sensible, ¿verdad? Sus hijos. Y ese para mí es la clave para llegar con comunicación efectiva, o sea, y lleva tiempo, lleva recursos nuevamente, porque tenés que saber qué le importa a esa persona, cómo le haces llegar el mensaje, porque ya nosotros estamos convencidos y la gente que está alrededor es conocer, ¿verdad? Mapear, hacer una lista, qué es lo que le llega a estas personas, cómo hago para que se comprometan, para capturar su atención. Y ya luego viene el resto, ¿verdad? Que es la traducción, el mensaje, pero ese paso inicial para la comunicación asertiva es clave y muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Es con quién estás hablando, o sea, qué es esa persona y qué le interesa. Por eso el caso de ustedes me parece un éxito porque es fácil de detectar, es un valor, ¿verdad? La familia, todas las culturas se identifican con eso. Yo creo que también hay que reconocer que las personas en sí, menos en lo que son los impactos del cambio climático, usualmente sabe que algo está mal y tal vez no le ponen los mismos nombres, los mismos conceptos o tal vez tiene una forma de explicarlo diferente, pero reacciona y en la adaptación autónoma, en cómo las comunidades reaccionan es algo que eso lo podemos ver. Pero el otro punto que tiene que tener la información, que en nuestra sociedad hay mucha información, muchos datos, es que tiene que tener una utilidad y si no hay mecanismos políticos para que ellos puedan reaccionar, pues pierden interés y es muy difícil identificarse con la necesidad de describirle al detalle su problema que usted ya sabe que le está impactando antes de que venga el investigador o la persona de la institución o de la ONG a explicarle el problema que ellos ya saben que están viviendo.
tiene que tener una utilidad esta información. Y por otro lado, hay que reconocer que la ciencia y todas esas opciones que venimos a describirle, lo que nos dan son opciones de soluciones. Las decisiones son de las personas y esas decisiones son, la política no es neutra, la ciencia simplemente te da una gran lista de posibilidades que puedes hacer y el cómo tomar las decisiones tiene que ser de esas personas, pero para que ellos vean esa gran lista de soluciones como algo oportuno, tiene que haber la capacidad de participar y de ser efectiva esa participación, si no simplemente lo que estás haciendo es describirle, narrarles el problema de una forma muy detallada y descriptiva que a nadie le interesa. Ahí también hay un tema interesante de cómo se construye los procesos y para qué, digamos, uno es que hace investigación y después eso cómo se traslada. Y hay un ejemplo muy simple que se rescató el día de ayer, cuando estaban conversando del tema de las aceras. Uno, ¿para quién construye las aceras? ¿Verdad? Es para los peatones. Y en función de eso, usted le preguntan a una persona en silla de ruedas si la infraestructura que se construyó es adecuada para ella o no, sino que a veces las decisiones se toman en función de investigación general y con base en eso uno decide, o alguien decide que la mejor forma de construir una acera es con tanta pendiente y el pobre en silla de ruedas lo que tiene es una aventura en patineta ahí, ¿verdad? En el mejor de los casos donde hay aceras. Y yo creo que eso nos pasa en todos los ámbitos, cómo hacer el entronque entre lo que realmente uno puede llegar a aportarle a una comunidad, a una población vulnerable, pongámosle, y lo que realmente la comunidad por cientos de años ha experimentado y ha vivido. Hay otro ejemplo muy vivencial en el tema, para los que conocen el tema de Caldera o en la zona Pacífico Central del país, en Punta Arenas, con el tema de la comunidad que fue, digamos, reemplazada por el tema de los oleajes que ahí ocurrían siempre. Ahí hay investigación, hay una estación del Centro de Investigaciones en Marinas de la Universidad de Costa Rica en temas de oleajes, pero si uno le pregunta a las personas, hace 50 años decían, mira, es que aquí la marea hace 50 años o la playa estaba metida casi a 500, 600 metros de donde están las viviendas. Entonces, ¿cuál fue la reacción que se tuvo para poder hacer procesos de acompañamiento a tiempo para poder generar alertas tempranas a esas comunidades, ¿verdad? Para que pudieran hacer ese cambio? A veces yo creo que pecamos de decisiones vallecentralistas y las trasladamos al resto del país o al resto de las comunidades sin tomar en cuenta realmente ese conocimiento que pueden tener esa gente y cómo se puede complementar. Entonces, esa podría ser también otro aporte. Claro, sí, muy interesante. Y bueno, tal vez como todos bien sabemos, vivimos en la era de la información fugaz, o sea, estamos constantemente expuestos a demasiada información y pues por supuesto hay noticias falsas y datos científicos falsos. Entonces tal vez me gustaría que nos cuenten cómo desde sus experiencias se pueden combatir estas noticias falsas y datos científicos falsos que son financiados por industrias como la petrolera, por ejemplo, que no les conviene que, o sea, hagamos la transición hacia energías limpias. Entonces, tal vez muy puntualmente y también como para que vayamos cerrando, nos cuenten desde sus experiencias éxitos o lecciones aprendidas, porque no son fracasos, como bien dijo Andrea ahora, en todo esto, en lo que han venido haciendo. Es muy complejo lo de las noticias falsas. Vemos que está en el mundo, aún en Estados Unidos, influyen en elecciones. Hay todo un mecanismo de falsear la realidad con tal de tener un objetivo. En el caso nuestro, en la ciencia, yo creo que tiene que ser que la persona tenga, primero que todo, la credibilidad. Hay transparencia, hay accesibilidad a la información. Por todos los métodos que tenemos, para que la gente tenga la posibilidad de estar con uno y tener la transparencia y la credibilidad del investigador. Siempre vamos a estar expuestos a las noticias falsas, pero nos toca que la misma comunidad vaya discerniendo en la medida en que tenga acceso a nuestra información. Yo veo muy complicado el tema de la noticia falsa, porque aún medios de comunicación están contaminados por la corrupción del que les paga para que saquen ese tipo de noticias. Pero es un reto que vamos a tener en esta época y que nos toca irlo enfrentando. Sí, bueno, el tema de las noticias falsas causa mucha frustración y en gran parte esa frustración viene de las fuentes, ¿verdad? Muchas veces la gente comparte información y uno dice, madre, lea la página, ¿verdad? Cebolla.com, una cosa así. Y ya viene luego la parte de cuál es el rango de acción que uno tiene, ¿verdad?
la verdad es que tu pregunta de cómo compartir a la gente que hace fake news y está fuera del alcance, qué se puede hacer desde la posición. Y yo creo que a nivel de programa o de institución, la responsabilidad es en convertirse en una fuente confiable. Y eso nuevamente requiere muchísimos esfuerzos y presupuestos, ¿verdad?, para poder, en temas, digamos, de cambio climático, que no quisiera más el CATIE que convertirse en ese punto de referencia, que si vos querés saber algo, lo puedes encontrar ahí. Y hay esfuerzos, ¿verdad?, pero falta bastante, pero creo que la responsabilidad y un punto de inicio a nivel de institución, ojalá, porque te hace más fuerte que a nivel individual, es convertirse en una fuente confiable y nuevamente acertada, que va de la mano con todos los comentarios que acabamos de hacer, ¿verdad? Bueno, a nosotros como ONG siempre, en la cultura que tenemos, siempre tratamos de citar, buscar las fuentes, tratar de comunicar de la forma más concisa y buscar a la gente, a las fuentes más reconocidas para hacerlo. Por el otro lado, simplemente también buscamos a quién darle el micrófono y a quién no. Digamos, es una decisión política y científica que a veces tomamos, de a quién tiene bases para lo que dice y quién pues tal vez busque otro micrófono, no el nuestro. Y por otro lado, creo que son dos cosas más. La otra que lastimosamente no podemos resolver es que por más que tratemos de ser una voz, nos vemos ahogados en la publicidad pagada de otras páginas web, de otros podcasts, de otros canales de redes sociales, y eso es algo que no solo sin financiamiento y aún con financiamiento es muy difícil de resolver, más sin financiamiento, que es algo que usualmente no se valora mucho, digamos, la difusión. Igual todo este tema de empoderamiento del público no es algo muy valorado dentro de la acción climática, aún dentro de la agenda de negociación, pero al final lo único que uno puede hacer es como sujeto, porque ustedes son todos consumidores de información, el criterio que ustedes hacen para ver dónde se informan es lo que realmente uno puede hacer individualmente, porque nosotros podemos producir, pero al final nos vemos ahogados en este mar de publicidad y todo pueden ver con Facebook y demás, y cómo se accesan hasta las mismas páginas web, cómo se encuentran, es algo que trasciende un poco las organizaciones, sean investigativas o ONGs o estatales. Nada más un anuncio y otra felicitación a los organizadores, porque un paso también importante que se están tomando para la diseminación de información asertiva lo hizo el CPSU con un taller para periodistas y comunicadores jóvenes, así que aplausos por eso. Yo creo que para cerrar el tema, me uno a la última intervención, es un tema de cultura. Cómo realmente las instituciones que generan información invierten en generar cultura para que ustedes puedan informarse de a dónde obtener los datos. El tema del periodismo es súper complicado porque lo que no tiene cierta línea no es noticia, y lo que no es noticia no se vende en los medios. Entonces es súper complicado tratar de entender cómo tal vez un dato que diga, mira, pero que en el 2100, en el 2200, qué sé yo, en el 2030, que eso que me va a afectar a mí, falta mucho tiempo, que es una versión también de muy cortoplacista de las noticias y de los escenarios. Creo que la forma más transparente es tratar de llegarle a las nuevas generaciones, y estamos hablando de primaria y secundaria, con un tema de cómo realmente la cultura de información debería ser un tema que se esté tratando hoy en día en la currícula. De dónde realmente yo me puedo meter más allá del rincón del vago de Wikipedia o de monografías o de… Pónganle el nombre que ustedes quieran a la paginita en donde pueden encontrar información, y a dónde realmente yo puedo encontrar un portal en el cual yo puedo acceder a un conjunto de instancias o de oficinas o departamentos que tienen un criterio técnico para sustentar un dato con el cual nosotros podamos utilizar. Entonces, igual que como pasa en los temas de educación vial o de formación, yo creo que hay que invertir en las nuevas generaciones en realmente darle las herramientas, más allá de que puedan tener acceso a una red social, además a discernir qué realmente me está aportando información para una toma de decisiones y qué es información para la toma de decisiones, y cómo eso lo deberían empezar a modelar, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias. Estamos sobre tiempo, entonces no queda más que agradecerles a todos y todas ustedes y a los panelistas por esta conversación tan interesante. Me gustaría cerrar nada más invitándolos a involucrarse como ciudadanos, no esperar solamente que el gobierno central o el gobierno local haga todo. Nosotros como usuarios y consumidores también tenemos poder y responsabilidad. Así que, bueno, nada, muchas gracias al Centro para la Sostenibilidad Urbana y a Low Carbon City. Muchísimas gracias a todos y todas las panelistas. Vamos a tomar ahorita la pausa de café y volvemos en 10 minutos a las 11:15. Muchas gracias.